Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, complejo. No, la relación entre las enfermedades crónicas, las SNCT, que les dicen, Ujú. los sistemas de salud actuales y esta encrucijada nutricional que enfrentamos. Tenemos unos extractos de un documento, fundamentos.pdf, que la verdad pinta un panorama desafiante. La idea es tratar de entender por qué, con todo lo que se sabe, pareciera que hay como una procrastinación sanitaria del sistema. Vamos a ver cómo los sistemas de salud, bueno, luchan por adaptarse, ¿no?, a esta nueva realidad donde dominan los pacientes crónicos, no los agudos. Ok, empecemos a desglosar esto. Exacto. El punto de partida, creo, es entender que nuestros sistemas sanitarios, desde cómo están pensados, hasta cómo se financian, a menudo van a la saga. Corren detrás de los problemas. Históricamente se diseñaron para resolver eventos agudos, ¿cierto? Una infección, una fractura, algo puntual. Pero hoy el grueso son condiciones como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, Ujú. que duran años, décadas. Y claro, generan una discapacidad progresiva y una demanda de servicios constante y muy diferente. Esto, como dice el documento, pues exige una reingeniería organizacional, urgente. Y justo para esa reingeniería, el texto menciona un modelo clave, el modelo de atención de enfermedades crónicas, el CMEM de Wagner y su gente. Suena importante, sí, pero ¿qué es en el fondo? Para no perdernos en tecnicismos. En esencia, el CMM lo que busca es poner un poco de orden. Propone mejorar en 6 áreas que están súper conectadas. Podríamos agruparlas si te parece. Dale, sí. Por un lado está el entorno, digamos, la comunidad, usar los recursos que ya existen fuera del hospital, las políticas públicas que apoyan estilos de vida más sanos, y también la propia organización sanitaria. O sea, que haya un liderazgo claro que apueste por esto, incentivos que funcionen y una cultura de mejora continua, ¿no? De no quedarse quieto. Entiendo. Mirar hacia afuera, a la comunidad y hacia adentro de la organización misma. Pero, ¿y la atención al paciente? Que ahí suele estar el nudo del asunto, ¿no? Precisamente, ahí va el otro grupo de áreas. Está el apoyo en autocuidado, que es vital. Y no es solo dar un folleto, es educación de verdad, apoyo emocional, darle herramientas a la persona para que maneje su condición, para que participe en las decisiones sobre su salud. Y luego, el diseño de servicios. Esto implica repensar quién hace qué en el equipo de salud, que no se corte la atención, y algo clave, el seguimiento activo. No esperar a que la persona empeore para llamarla. Ajá. O sea, pasar de apagar incendios a intentar prevenirlos, o al menos a mantenerlos chicos. Mencionaste 6 áreas, nos faltan 2. Creo que tenían que ver con información, tecnología. Así es, la quinta es el apoyo en decisiones clínicas. Esto significa, bueno, basarse en la mejor evidencia, usar guías clínicas actualizadas, formar a los profesionales continuamente y que puedan consultar fácil a especialistas. Y acá es donde la inteligencia artificial, la IA, empieza a sonar fuerte. El documento sugiere que puede ser clave para personalizar esas guías, ayudar a detectar problemas antes, predecir riesgos incluso. Y la última, los sistemas de información clínica. O sea, tener historias clínicas electrónicas que sirvan, ¿no? Que se puedan usar para gestionar mejor, para que los equipos vean qué está funcionando y qué no. Feedback real. Claro. Lo que se busca en el fondo de todo esto es una dinámica nueva. Una persona informada, empoderada, que se siente capaz, interactuando con un equipo profesional que está preparado y es proactivo. Y todo esto conectado, mediante TICs, mediante IA, para una medicina que sea realmente personalizada. Hay estudios, el documento cita uno de Janes Cadena, que confirman algo que parece lógico. Que las intervenciones que mejor funcionan para las crónicas son las complejas, las que atacan varios frentes a la vez: paciente, profesionales y la organización misma. Suena muy corriente, sí, un enfoque así, multifacético. Pero, ¿hay ejemplos de que esto funcione en la práctica? El documento habla de Kaiser Permanente en Estados Unidos, del NHS en Reino Unido.
Eso sí que genera curiosidad. ¿Qué podemos aprender de ellos? Mira, ambos, según lo que dice el texto, aplican un concepto que es muy práctico, la estratificación del riesgo. Usan como una pirámide para clasificar a los pacientes crónicos, según su nivel de complejidad. La idea es bastante simple en realidad. No todo el mundo necesita el mismo tipo ni la misma intensidad de atención. Una pirámide. Interesante. ¿Y cómo se arma? ¿Quiénes están en cada nivel, digamos? Imaginemos 3 niveles. La base, el nivel 3, es la más ancha. Ahí está el 70-80% de las personas con enfermedades crónicas. El foco principal acá es el autocuidado y la prevención. Prevención primaria para que no aparezca la enfermedad y secundaria para que no avance. Pequeñas mejoras en este grupo, que es enorme, tienen un impacto gigante en salud pública y en costos. Se trabaja mucho en hábitos, nutrición, actividad física, manejo del estrés, el sueño. También en detectar temprano señales de alarma metabólica. Y acá es donde entran herramientas como la nutrigenética, la nutrigenómica, que básicamente es ver cómo nuestros genes interactúan con la comida, ¿no? Para dar consejos más a medida sobre dieta y ejercicio. O sea, la base es prevención a lo grande, pero personalizada. Suena lógico, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando subimos en la pirámide? Bueno, el nivel 2, la parte del medio, agrupa más o menos a un 15%. Son personas con un riesgo ya más alto o con enfermedades que ya están ahí y necesitan un manejo más intensivo. Acá se aplica lo que se llama medicina de precisión, programas específicos para evitar complicaciones, o sea, prevención secundaria y terciaria. Y el trabajo en equipo, ¿viste? Con distintos profesionales, médicos, enfermeras, nutricionistas, es fundamental. Claro. Y en la CIEMA, el nivel 1, ahí está solo un 3-5% de los pacientes crónicos. Pero son los casos más complejos. Personas con varias enfermedades juntas, obesidad, diabetes tipo 2, problemas del corazón, a veces cáncer, que se potencian entre sí. El documento menciona que muchas veces hay como una base de alteración en la conexión mente-sistema inmune-hormonas. Lo llama psicoinmunoendocrina. Estos pacientes necesitan muchos especialistas y servicios muy, muy intensivos. Esta estructura de pirámide, la verdad parece una forma ordenada de pensar el problema. Pero bueno, inevitablemente uno piensa en la plata, ¿no? En lo económico. El documento sugiere que cómo se gasta el dinero no encaja muy bien con esta pirámide. Totalmente. Ahí se describe una paradoja que hace acordar al principio de Pareto, ¿viste? Resulta que más o menos el 20% de los pacientes, los de los niveles 1 y 2, los más complejos, consumen cerca del 80% de todo el gasto sanitario. Y una parte enorme de ese gasto se concentra al final de la vida, muchas veces en intervenciones carísimas. El texto lo llama un Pareto perfecto pero inconveniente. ¿Por qué inconveniente? Suena bastante gráfico como descripción. Es inconveniente porque te muestra una desconexión profunda. La mayor parte de la inversión va a parar a internaciones, diagnósticos súper sofisticados, tratamientos complejos, que son necesarios, claro, sobre todo en los niveles 1 y 2. Pero mientras tanto, la base de la pirámide, el nivel 3, donde está la gran mayoría de la gente y donde prevenir o manejar temprano sería mucho más costo efectivo a largo plazo, bueno, esa base recibe una fracción mínima de los recursos y de la atención del sistema. Parece que el incentivo económico empuja hacia la complejidad y hacia la etapa tardía de la enfermedad. ¿Y si el flujo del dinero está desalineado con la lógica preventiva? El documento sugiere cómo corregir esto. Mencionaste la tecnología antes, como algo que ayudaba al modelo CSM. Exacto. El texto apunta a que la tecnología podría jugar un papel clave para reequilibrar esto. Herramientas como la historia clínica electrónica, pero bien implementada, ¿no? Los dispositivos que usamos, los wearables que miden actividad, sueño, el Internet de las cosas conectando aparatos médicos y, sobre todo, la inteligencia artificial, con el deep learning, machine learning, todo eso. Ajá. ¿Y cómo ayudarían concretamente? Bueno, ayudando a crear modelos que predigan mejor quién está en riesgo, permitiendo enfocar los esfuerzos de prevención, de manejo temprano, justo en ese nivel 3 de la pirámide. Y el screening genético, aplicando la nutrigenética y nutrigenómica también para personalizar esa prevención.
La idea es usar la tecnología para anticiparse y evitar, si se puede, llegar a ese gasto masivo y a veces, bueno, fútil del nivel 1. Usar la tecnología para reorientar el foco a la prevención suena prometedor, la verdad. Pero el análisis del documento no se queda solo ahí, ¿cierto? Plantea que hay otros obstáculos, más allá de la estructura o la plata. Habla de una encrucijada nutricional. Así es. El panorama se complica más porque entran en juego factores muy, muy poderosos. Por un lado, intereses económicos, industriales, políticos, que son evidentes, pero también hábitos y creencias muy, muy arraigados. Y no solo en la gente, también entre los profesionales de la salud. El documento es bastante crítico con la ética actual de la industria de alimentos y considera que la regulación, bueno, se queda corta. ¿En qué sentido se queda corta? Recuerdo que usaba una comparación bastante fuerte. Sí, compara los sellos de advertencia que vemos ahora en los paquetes, ¿no? Esos octógonos negros que dicen exceso de azúcares, exceso de grasas en los alimentos ultraprocesados, los AUP. Que son básicamente productos industriales llenos de ingredientes, azúcares, grasas no saludables, sal, aditivos. Exacto. Bueno, compara esos sellos con las advertencias en las cajetillas de cigarrillos. Y el argumento que presenta el texto es que esta estrategia, aunque tenga buena intención, al final pone casi toda la responsabilidad en el consumidor. Es como decir, usted está advertido, la decisión es suya, pero ignora o minimiza algo clave: la naturaleza potencialmente adictiva de muchos de estos AUP. El documento los vincula directo con mecanismos biológicos dañinos como el estrés oxidativo, la glicación, que están en la raíz de muchas enfermedades crónicas. La crítica es que es una postura cómoda para la industria, quizás para los reguladores. Casi como decir, Dixit el liberati anima meam, ¿no? Lo dije y salvé mi alma. Pero es cínica, dice el texto, dado el daño potencial y lo difícil que es para mucha gente evitar estos productos. Una responsabilidad más compartida. Esto debe crear una dinámica muy complicada para todos los que trabajan en salud. El texto lo describe como una situación catch-22, como la novela, una trampa sin salida fácil. Los médicos, las enfermeras, los que gestionan hospitales, centros de salud, están como atrapados. Tienen el deber de cuidar a los pacientes, obviamente, pero también necesitan que sus instituciones sobrevivan económicamente. Y el sistema actual, el paradigma hegemónico, como lo llama el texto, muchas veces recompensa más la internación, las pruebas caras, los tratamientos complejos, cosas que inflan los costos y se concentran arriba de la pirámide, en los niveles 1 y 2. Y este paradigma entonces desincentiva la prevención en la base, en el nivel 3. En la práctica sí, termina pasando eso. Se invierte menos ahí donde está la mayoría y donde se podría actuar antes y de forma más costo-efectiva. Además, el documento le suma una dimensión política. Inaugurar un hospital, comprar un equipo de última tecnología, suele dar más rédito político inmediato que invertir en programas de prevención comunitarios, cuyos resultados se ven a largo plazo. Claro. Es un sistema con incentivos complejos y a veces hasta contradictorios. Parece que las presiones no se limitan a la atención directa o a la industria, ¿no? El texto sugiere que incluso la investigación, la academia y los organismos que regulan tampoco son inmunes. El documento plantea esa posibilidad, sí. Habla de potenciales conflictos de interés en la investigación o de esa tendencia que tenemos todos a buscar evidencia que confirma lo que ya creemos, el sesgo de confirmación. Señala que las agencias que regulan alimentos, medicamentos, también enfrentan presiones de distintos lados. Incluso insinúa que a veces algunas terapias o recomendaciones pueden quedarse en las guías clínicas más tiempo del debido, quizás hasta que se recuperen las inversiones que hizo la industria, aunque empiecen a surgir dudas sobre si sirven tanto o sobre efectos a largo plazo. Por eso insisten que hay que revisar y actualizar las guías constantemente. ¿Para desmontar mitos que siguen ahí? Mitos. ¿Te refieres a creencias comunes sobre salud que quizás ya no están tan firmes con la evidencia actual? ¿Da ejemplos concretos el documento? Sí, menciona 2 ejemplos muy claros. Ideas que, según el texto, necesitan una revisión crítica urgente. La primera es esa noción de que la gordura viene sobre todo de comer grasa. El documento relaciona este estigma, como lo llama, con los estudios de Ansel Keys allá por los años 70.
Sugiere que Kiss, quizás influenciado por intereses de la industria del azúcar, puso el foco en las grasas como la causa de la enfermedad cardiovascular y le quitó importancia al papel de los carbohidratos simples, los azúcares añadidos, cuyo consumo sí eleva los triglicéridos y contribuye al riesgo cardiovascular. Es increíble cómo una idea puede calar tan hondo, ¿no? Y persistir tanto tiempo. ¿Y el segundo ejemplo de mito que menciona? El segundo es la idea de que la depresión se debe principalmente a una falta de serotonina en el cerebro y se arregla con antidepresivos tipo ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El EXTO argumenta que, en realidad, solo una minoría de pacientes, alrededor del 30%, responde bien a estos fármacos, y contrasta esto con investigaciones más nuevas. Cita un estudio específico de Oren Contreras Rodríguez y colaboradores de 2023. Ajá. ¿Y qué encontró ese estudio? Encontró una asociación entre comer muchos alimentos ultraprocesados, los AUP, y tener más riesgo de síntomas depresivos. Pero no solo eso, también observaron menor volumen de materia gris en áreas del cerebro importantes para el ánimo, para la recompensa, como la amígdala, zonas del sistema mesocorticolímbico, el área frontal, además de marcadores de inflamación crónica en el cuerpo, especialmente en personas con obesidad que consumían muchos AUP. Esto sugiere que la dieta, la inflamación, podrían ser vías importantes en la depresión, mucho más allá de mirar solo la serotonina. Fascinante, la verdad. Entonces, recapitulando un poco todo este análisis, lo que emerge es la imagen de un sistema, ¿no? Sanitario, social, súper complejo, lleno de tensiones. La lucha entre atender la enfermedad cuando ya está, lo reactivo, versus anticiparse, lo proactivo. La tensión entre las presiones económicas de corto plazo y los resultados de salud a largo plazo. Y ese equilibrio tan difícil entre la responsabilidad que se le pide al individuo y los factores del entorno, comerciales, sociales, que son tan potentes y condicionan nuestras elecciones, nuestra salud. Vemos que hay modelos como el CCM, estrategias como la pirámide de riesgo, tecnologías que ofrecen caminos, ¿sí? Pero la inercia del sistema, los intereses creados, son barreras enormes. Salud implica cuestionar y repensar cosas muy de fondo. La ética de cómo se producen y venden los alimentos, qué tipo de acciones premia la política, lo inmediato versus lo preventivo a largo plazo, cómo formamos a los profesionales de salud, e incluso las creencias que tenemos como sociedad sobre qué es estar sano y por qué enfermamos. Es un desafío que atraviesa todo el sistema. Y nos deja pensando, si una simple advertencia en un paquete, como se hizo con el tabaco, se considera suficiente desde lo ético para un producto como un ultraprocesado, a pesar de su potencial adictivo y el daño demostrado que puede causar, ¿qué haría falta entonces para provocar un cambio real, un cambio profundo? Uno que ponga de verdad la prevención y la salud a largo plazo por delante de los beneficios económicos inmediatos y de la simple gestión de la enfermedad cuando ya está instalada. Una pregunta que, sin duda, da para seguir reflexionando mucho tiempo.